Bienvenidos, querido oyente, a un reino donde la vasta y brillante extensión del Océano Pacífico guarda secretos mucho más profundos y aterradores de lo que cualquier mente humana imaginable puede comprender verdaderamente. ¿Y si las tranquilas aguas turquesas que bañan las idílicas costas ocultan no solo vibrantes arrecifes de coral y exótica vida marina, sino los restos en ruinas de civilizaciones tan antiguas, tan completamente avanzadas, que su mera existencia desafía los cimientos de nuestra historia conocida? ¿Podría la superficie reluciente de este azul ilimitado esconder no solo continentes perdidos, sino también horrores depredadores de la oscuridad abisal, criaturas de escamas y sombras que desafían la clasificación, seres que quizás incluso guardan los umbrales mismos de esas ciudades sumergidas? ¿Y qué escalofriante verdad se esconde detrás de los susurros de islas que aparecen y desaparecen con los caprichos caprichosos de las mareas, o las inexplicables desapariciones de barcos y almas arrastradas a una fauce invisible por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Imagínese, si quiere, a la deriva en una frágil embarcación, el sol un disco ardiente en lo alto, el océano extendiéndose sin fin en todas direcciones, y entonces un sutil cambio en el agua, un débil y rítmico zumbido desde debajo de las olas, o la ausencia repentina e inexplicable de un punto de referencia que estaba allí hace solo unos momentos. Esta noche nos sumergimos en los mundos sumergidos del Pacífico, donde la línea entre el mito y la realidad es tan delgada como la superficie reluciente del océano al amanecer, y las leyendas susurradas por los ancianos de las islas no son solo historias, sino escalofriantes ecos de un pasado que se niega a permanecer enterrado. Sienta el rocío salado en su rostro, escuche el murmullo incesante de las olas, y deje que su mente se abra a los profundos e inquietantes misterios que habitan en el azul más profundo. Los reinos sumergidos, susurros de un amanecer prehumano. Nuestro viaje comienza, como a menudo lo hacen todos los misterios profundos, con la noción tentadora e inquietante de civilizaciones perdidas, no meras ruinas en desmoronamiento en tierra, sino continentes enteros, ciudades magníficas y culturas avanzadas que yacen sepultadas bajo el peso aplastante del océano, tragadas por completo por eventos cataclísmicos mucho antes de la historia registrada, sin embargo, cuyos ecos sombríos aún resuenan a través de los mitos y leyendas de los pueblos indígenas del Pacífico. Imagine un tiempo en que el Pacífico no eran solo islas dispersas, sino una vasta y vibrante masa de tierra, un verdadero supercontinente, quizás conocido como Mu o Lemuria, una cuna de la civilización donde la humanidad, o algo similar, alcanzó alturas de conocimiento e iluminación espiritual que empequeñecen nuestra comprensión moderna. Imagine ciudades construidas con piedras colosales, de formas imposibles, que brillaban con una luz interior, adornadas con símbolos y escrituras que hablaban de verdades universales, donde el aire zumbaba con una energía invisible, y seres de profunda sabiduría caminaban entre paisajes exuberantes y prósperos que se extendían por miles de millas. Protegidos por magias o tecnologías antiguas y poderosas que les permitían aprovechar las fuerzas mismas de la naturaleza. La tradición describe una edad de oro de paz e iluminación, donde los habitantes vivían en armonía con su mundo, comprendiendo los ciclos cósmicos y las energías sutiles del planeta, poseyendo la capacidad de levitar bloques colosales de piedra con solo el pensamiento, o de comunicarse a través de vastas distancias sin ayuda mecánica, su comprensión del mundo tan lejos de la nuestra que raya en lo divino. Pero como todas las cosas de inmenso poder y belleza, una gran soberbia o un cambio planetario imprevisto llevaron a un terrible cataclismo que puso fin al mundo,
una serie de terremotos devastadores que destrozaron la Tierra, erupciones volcánicas que oscurecieron los cielos durante décadas, y tsunamis de una escala inimaginable que barrieron los continentes, arrastrando ciudades enteras y sus habitantes a las profundidades abisales, remodelando la faz misma de la Tierra y dejando solo las cadenas de islas fragmentadas que vemos hoy. Los gritos de millones fueron tragados por el mar rugiente, los poderosos edificios se agrietaron y se desmoronaron, y las tierras antaño vibrantes se deslizaron lenta e inexorablemente hacia el oscuro y frío abrazo del océano, dejando solo refugiados dispersos, supervivientes desesperados que llevaron los restos destrozados de su conocimiento y los escalofriantes recuerdos de su mundo sumergido a costas distantes, sembrando las leyendas de tierras hundidas y un amanecer prehumano en innumerables culturas, desde los antiguos egipcios hasta los mayas, cada relato una pieza fracturada de una catástrofe universal. La prueba persistente de tal pasado sumergido, un susurro palpable de esas épocas perdidas, se puede sentir en las inexplicables e impresionantes ruinas de lugares como Nan Madol, frente a la costa de Pompey, en Micronesia, una verdadera Venecia del Pacífico. Aquí, en una laguna poco profunda, se alzan más de 90 islotes artificiales, construidos sobre un arrecife de coral y surcados por canales de marea, coronados con inmensas y enigmáticas estructuras, elaboradas con troncos de basalto, algunos de hasta 50 toneladas, apilados de una manera intrincada e imposible que se asemeja a una colosal ciudad esquelética sumergida. Imagine navegar por estas sombrías vías fluviales, el agua susurrando contra las antiguas piedras, el aire denso con el olor a sal y antigua descomposición, la luz del sol apenas penetrando la densa vegetación colgante, revelando muros masivos que se elevan directamente del mar, sus superficies oscuras incrustadas con percebes y algas, testigos silenciosos de una grandeza olvidada. Las leyendas locales de la dinastía Saudeleur, que supuestamente la construyó, afirman que estas enormes piedras no fueron movidas por fuerza humana, sino flotaron hasta su lugar por poderosa magia, o quizás por la voluntad de dos hermanos hechiceros, Olisipa y Olosopa, quienes llegaron de una tierra distante, trayendo consigo un conocimiento de levitación y construcción que desafía toda lógica, herramientas que podían doblegar la realidad a su voluntad. La magnitud y complejidad de Nan Madol, su precisión geométrica y la imposibilidad de su construcción usando solo herramientas primitivas, se erigen como un inquietante testimonio de un poder desconocido, quizás no humano, que una vez esculpió estas islas, insinuando una tecnología perdida o una comprensión arcana que resuena con los mitos de Mu. Sin embargo, a pesar de toda su majestuosidad, Nan Madol fue misteriosamente abandonado alrededor de 1628, su propósito sin cumplir, sus constructores desaparecidos, dejando solo el escalofriante silencio de sus vías fluviales, y la pregunta persistente: si este logro monumental fue construido por humanos, ¿qué fuerzas, qué eventos catastróficos pudieron haber llevado a su abandono definitivo? ¿Y qué secretos más profundos guardan aún sus cimientos sumergidos, quizás protegiendo portales a reinos que se encuentran mucho más allá de los abismos más profundos, o esperando el regreso de los antiguos que una vez dominaron la propia tierra y el mar? La atmósfera misma de Nan Madol está densa, con una sensación de misterio profundo y milenario, un recordatorio palpable de que el dominio de la humanidad sobre la historia es tenue, y el océano guarda innumerables secretos dentro de su abrazo frío y silencioso. Si los ecos de civilizaciones sumergidas despiertan una sensación de asombro profundo y curiosidad inquietante,
Prepárese ahora, porque las vastas e incognoscibles profundidades del Pacífico ocultan no solo las ruinas de imperios olvidados, sino las abominaciones vivas y respiratorias que han dormido desde el amanecer de los tiempos, guardianes de los reinos abisales, criaturas de horror inimaginable y astucia depredadora. Los horrores de las profundidades marinas, fauce de lo abisal desconocido. Más allá de la superficie iluminada por el sol, debajo de las corrientes arremolinadas y la vasta y fría extensión de la zona batipelágica, el océano Pacífico se transforma en un reino de oscuridad eterna, presión aplastante y miedo escalofriante y primigenio, un lugar donde la evolución ha creado formas tan monstruosas, tan completamente alienígenas, que desafían la trama misma de nuestras pesadillas. Estos son los verdaderos horrores de las profundidades marinas, no meros peces o tiburones, sino leviatanes titánicos y entidades insidiosas nacidas del vacío abisal, cuya existencia es susurrada en tonos temerosos tanto por marineros experimentados como por chamanes de las islas, seres cuya mera presencia distorsiona la realidad y cuya hambre es tan ilimitada como el océano mismo. Imagínese descendiendo a esa oscuridad de tinta, el último tenue brillo de la luz solar desvaneciéndose hasta la nada absoluta, el agua volviéndose más fría, más pesada, el silencio profundo, pero puntuado por extraños e inidentificables chasquidos y gemidos que emanan de las profundidades invisibles, el sutil aroma a salmuera y algo completamente alienígena llenando sus sentidos, una conciencia primal de que ya no está en su mundo, sino en el suyo. Entre los más infames y aterradores de estos depredadores abisales se encuentra el Lusca, una criatura de leyenda del Caribe y el Atlántico, pero cuyos aterradores primos, igualmente monstruosos y quizás aún más antiguos, son susurrados en las vastas e inexploradas fosas del Pacífico, a menudo bajo nombres diferentes e igualmente escalofriantes, como el moho hawaiano o el bacunagua filipino. Este no es un calamar u pulpo común. Imagine un cefalópodo colosal, su cuerpo más grande que cualquier barco, con ojos que brillan con una inquietante inteligencia bioluminiscente, como lunas gemelas en la oscuridad total, y tentáculos, cada uno más grueso que el tronco de un árbol, adornados con ventosas que poseen un agarre imposible, capaces de aplastar el casco más robusto con facilidad. Se dice que el Lusca es un cambiaformas, a veces apareciendo como un tiburón gigantesco con una boca increíblemente ancha, o una bestia con múltiples extremidades, pero su verdadera forma a menudo se describe como un híbrido, una aterradora fusión de pulpo y tiburón, capaz de navegar tanto en las profundidades aplastantes como en las aguas costeras, más superficiales con una gracia silenciosa y mortal, emergiendo de cuevas submarinas ocultas o antiguas grietas abisales. Abundan los relatos de arrastreros pesqueros que de repente pierden toda la potencia, sus luces parpadeando y apagándose, seguidos por un profundo y sísmico temblor que atraviesa la embarcación, el sonido de metal desgarrándose y madera astillándose, resonando a través del agua, mientras el barco es arrastrado rápida y silenciosamente al abismo, dejando solo espuma arremolinada y las manchas de aceite de sus últimos momentos. A veces se encuentran escombros, pero nunca cuerpos, solo la escalofriante impresión de enormes e imposibles marcas de succión en metal retorcido, o el débil e indescriptible olor de algo antiguo e impío que se aferra a fragmentos rescatados, un hedor que insinúa profundidades inimaginables y un hambre que no conoce saciedad. El Lusca es más que un depredador. A menudo se lo describe como un guardián de reinos prohibidos, un centinela de los mundos sumergidos,
Su territorio abarca no solo las profundas fosas, sino quizás incluso los accesos abisales a las ruinas de Mu, asegurando que ningún ojo humano contemple jamás el conocimiento prohibido o las entidades horripilantes que aún podrían habitar en esas ciudades sumergidas. Su profunda inteligencia, su capacidad para cazar barcos, no solo hombres, habla de una astucia nacida de eones de supervivencia en la oscuridad absoluta, convirtiéndolo no solo en una bestia, sino en una entidad antigua y terrible, una encarnación viva y respiratoria de los secretos más primarios y aterradores del océano. Y si los monstruosos habitantes de las profundidades hacen que su corazón se acelere, considere entonces los horrores más insidiosos y sutilmente aterradores que no atacan con fuerza bruta, sino con los deseos y vulnerabilidades primarios del espíritu humano. Las seductoras pero mortales sirenas y las gentes del mar del Pacífico, entidades de belleza extraña y malicia inefable. Estas no son las criaturas benévolas y caprichosas de los cuentos infantiles, sino seres nacidos del oscuro encanto del océano, a menudo representados en los mitos polinesios como figuras encantadoras como la meleana hawaiana, cuyas canciones pueden encantar las mismas olas, o el dacuhuaca fillano, un dios tiburón, pero cuya tradición más profunda y oscura habla de una naturaleza traicionera que se aprovecha de los perdidos y los anhelantes. Imagínese a sí mismo, un marinero solitario o un superviviente de un naufragio, a la deriva durante días, con la esperanza disminuyendo, cuando de repente, a través de la brillante superficie del mar, aparece una visión de belleza etérea, una mujer cautivadora con cabellos que fluyen como algas marinas, y ojos del color del océano profundo. Su voz, como luz de luna líquida, cantando una melodía de profunda tristeza y atractivo irresistible que promete consuelo, rescate y un amor más allá de la comprensión mortal. Atraído por esta belleza imposible, por el canto de sirena que promete el fin de todo sufrimiento, nada hacia ella, su voluntad disolviéndose con cada nota, hasta que está a su alcance. Pero a medida que se acerca, la ilusión se quiebra. Sus ojos cambian, volviéndose fríos y depredadores. Su sonrisa se ensancha para revelar filas de dientes afilados como navajas, y sus gráciles manos se transforman en garras, o su parte inferior del cuerpo, una vez aparentemente humana, revela escamas y aletas que pertenecen a algo frío, alienígena y completamente carnívoro. El abrazo que sigue no es de amor, sino de un poder aplastante que rompe los huesos, mientras ella lo arrastra no a la salvación, sino a una tumba acuática, sus gritos ahogados por el mar agitado, su fuerza vital devorada, dejando solo una cáscara vacía. Las leyendas locales alrededor de archipiélagos aislados hablan de cadáveres perfectamente conservados encontrados en la orilla, sus ojos muy abiertos con un terror imposible, sus cuerpos intactos, pero sus almas completamente desaparecidas, o marineros que regresan de largos viajes, sus mentes rotas, sus voces atormentadas por una melodía sobrenatural que los lleva a la locura, anhelando para siempre las profundidades. Estas gentes del mar son la encarnación de la belleza engañosa del océano, un recordatorio de que los depredadores más peligrosos son a menudo aquellos que ocultan su malevolencia bajo una fachada irresistible, aprovechándose no solo del cuerpo, sino de las mismas esperanzas y sueños que definen a la humanidad, asegurando que el Pacífico siga siendo un cementerio tanto de barcos como de almas, para siempre acechado por los susurros seductores de sus hermosos y monstruosos habitantes. Si la sola idea de los horrores vivientes del océano le eriza la piel, considere entonces el misterio más profundo y desorientador de todos, el enigmático fenómeno de las islas que se desvanecen,
masas de tierra que aparecen y desaparecen con un capricho que desafía todos los mapas, toda lógica y toda comprensión humana, dejando a navegantes y exploradores cuestionando la trama misma de la realidad. Las islas, que se desvanecen, donde la realidad se desvanece en mito, y así llegamos al aspecto más desconcertante, quizás más aterrador, de los misterios arcanos del Pacífico, el fenómeno de las islas que se desvanecen, masas de tierra que poseen una cualidad efímera, apareciendo en cartas antiguas solo para desaparecer de mapas modernos, o materializándose de la niebla para marineros desesperados, solo para desvanecerse en el horizonte como si no fueran más que un espejismo. Esto no es simplemente una cuestión de error cartográfico o hundimiento volcánico. Esto es una profunda e inquietante difuminación de las líneas entre el mundo tangible y una dimensión desconocida, un testimonio de la capacidad del Pacífico para desafiar todas las expectativas y desafiar nuestro concepto mismo de existencia. Imagine navegar durante semanas, el horizonte infinito como compañero constante, cuando de repente aparece un pedazo de tierra, verde y atractivo, un oasis en el vasto azul, un faro de esperanza para una tripulación fatigada, completo con el olor a tierra húmeda y follaje invisible, transportado por el viento, los débiles gritos de aves marinas, indicando vida. Traza un rumbo, ansioso por tocar tierra, pero a medida que se acerca, la isla parece brillar, retroceder o simplemente disolverse en la niebla, dejando solo la extensión ininterrumpida del océano, como si nunca hubiera estado allí, su brújula girando descontroladamente, su tripulación sumida en una desesperación desorientadora. Estas son las Islas Fantasma de las antiguas cartas náuticas. Isla Dougherty, Isla Esmeralda, Tierra de Sannikov, marcadas, luego desmarcadas, luego quizás vistas de nuevo, siempre cambiando como fantasmas a través del vasto e indiferente mar, llevando a innumerables expediciones a persecuciones inútiles, su existencia un susurro tentador al borde del mundo conocido, un testimonio del hecho de que no toda la Tierra es estable, y no toda la realidad es fija. Algunas leyendas locales ofrecen una explicación más mística y aterradora para estas desapariciones, sugiriendo que ciertas islas no son meras formaciones geológicas, sino seres sintientes, espíritus antiguos o incluso portales vivientes a otros reinos, capaces de elegir cuándo y si desean ser vistas por ojos humanos. El concepto polinesio de Whenua, que engloba la profunda conexión espiritual entre la tierra y las personas, a menudo incluye relatos de islas que son las manifestaciones físicas de deidades poderosas o ancestros, capaces de sumergirse bajo las olas o cubrirse con una niebla mágica impenetrable para evitar intrusiones no deseadas. Considere el destino del USS Cyclops, un masivo carbonero que desapareció sin dejar rastro en la región del Triángulo de las Bermudas del Atlántico en 1918, una historia de misterio oceánico que encuentra sus escalofriantes paralelismos en el Pacífico, donde flotas enteras, aviones de reconocimiento y embarcaciones privadas simplemente han dejado de existir sus últimas comunicaciones cortadas abruptamente, no por una tormenta o falla mecánica, sino por una fuerza inexplicable y abrumadora, a veces acompañada de informes de fenómenos luminosos, extraños y repentinos, o cambios inexplicables en el color del mar antes de su desaparición. No siempre son islas las que desaparecen, sino que a veces los propios barcos son los que se desvanecen, o más bien son arrastrados a una isla que desaparece, o a un bolsillo de realidad que existe justo fuera de la nuestra. Las tripulaciones de tales barcos condenados podrían informar de una repentina y profunda sensación de desorientación,
el aire volviéndose denso y pesado, el olor a ozono o algo metálico llenando sus pulmones, mientras las propias estrellas sobre ellos parecen retorcerse y cambiar, y el horizonte familiar se contorsiona en formas imposibles, hasta que el barco es arrastrado irrevocablemente a una grieta invisible, un desgarro en el tejido del espacio y el tiempo, tragado por una isla que existió solo por ese momento aterrador y final. Cuando llegan las partidas de búsqueda, no hay restos, ni escombros, ni manchas de aceite, nada más que el azul infinito y burlón del océano, como si el barco y sus ocupantes simplemente hubieran dejado de existir, borrados de la existencia, absorbidos por un vacío sintiente y consumidor, dejando solo el escalofriante vacío y la profunda pregunta: ¿de dónde o cuándo realmente fueron? Es un recordatorio aterrador de que el océano, en su inmensidad, no es solo una característica geográfica, sino una entidad viva y respiratoria, con su propia conciencia y sus propios designios insondables, capaz de ocultar mundos enteros o borrar realidades enteras, difuminando las líneas de la existencia misma. Y así, querido oyente, emergemos de las profundidades y brumas cambiantes del Pacífico, dejando atrás los escalofriantes susurros de imperios ahogados, el terror aplastante de leviatanes abisales y el enigma desorientador de islas que danzan al borde de la percepción. Apenas hemos arañado la superficie de los misterios insondables que se arremolinan bajo las olas de este, el más grande de los océanos, un reino donde civilizaciones antiguas duermen en tumbas acuáticas, custodiadas por entidades monstruosas más antiguas que el tiempo, y donde la propia Tierra puede simplemente decidir desaparecer, arrastrándola, realidad misma a su silenciosa fauce. Recuerde, estas no son meramente historias fantásticas o cuentos de fogata diseñados para entretener. Son las leyendas antiguas y perdurables de pueblos que han vivido en íntima, a menudo aterradora, proximidad a esta fuerza ilimitada e incognoscible, transmitiendo advertencias y sabiduría a través de generaciones, codificando en sus mitos la profunda e inquietante verdad de los secretos profundos del Pacífico. El océano, en su vasta e indiferente majestad, sigue guardando estos secretos celosamente, su superficie brillando engañosamente bajo el sol, sus profundidades permaneciendo frías, oscuras y completamente impenetrables. Entonces, mientras contempla las aguas aparentemente tranquilas del Pacífico, pregúntese: ¿qué yace realmente bajo esas olas? ¿Qué ojos colosales e invisibles observan desde la oscuridad abisal? ¿Y qué pasaría si, justo más allá del horizonte, una isla, aún no en ningún mapa, está esperando aparecer, o una familiar se está preparando para desaparecer, atrayéndolo a una realidad mucho más extraña y aterradora de lo que jamás podría imaginar? Quizás, querido oyente, el misterio más grande de todos no es lo que el océano esconde, sino lo que elige revelar, y lo que elige hacer desaparecer, llevándose consigo todo rastro, todo recuerdo, al azul infinito y enigmático.